bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya es común en tiempos de revolución. Vamos a hablar de corrupción, delito que abarcó toda la geografía nacional y está presente en todas las instituciones del Estado. Hoy invitamos por eso al periodista Damaso Jiménez, periodista del Estado Zulia, porque vamos a hablar de la corrupción en el Zulia, y él recientemente ha hecho una investigación súper interesante que llegó a mis manos. Entonces yo empezaría preguntándole cuándo comenzó esa corrupción en el Estado Zulia y quiénes son los principales protagonistas de esa corrupción en todo el Estado Zulia. Te damos la bienvenida y te escuchamos, Damaso. Bien, muchísimas gracias, Iván, para ti y para toda la gente que te sigue a través de este espacio. Mira, ustedes todos sabemos que en Venezuela la corrupción tiene larga data, ¿no? Situaciones con documentos, con sobreprecio, de repente pues algunas negociaciones, contratistas, pero en este caso, en estos tres últimos años y 3 meses de esta gestión, prácticamente podemos decir que esto se ha convertido en una política de Estado. El actual gobernante o quien lleva las riendas allá en el Zulia, Omar Prieto, solo sabe atropellar, es un político tosco de inteligencia promedio, Pentium 1, muy analógico si habláramos de tecnología, no construye alianza fuera de su entorno. Lo único que le ha resultado hasta ahora es la amenaza, pero en política la amenaza es una gasolina que te deja botado en la carretera tarde o temprano. Su premisa es: tengo el poder, así que haces lo que te pida o te destruyo. No siembra, no produce, no es estadista. Es un comendador de la Edad Media. Su encomienda fue dada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Diosdado Cabello, gracias a los oficios de Pedro Carreño, que es su gato con botas en la máxima corte de la corrupción nacional, que es Miraflores. Bueno, su misión fue destruir al Zulia y bien, arrasó con ella. A él no le importa seguir, piensa que le tirarán un salvavidas en algún momento desde algún otro puesto de poder. Es el más impopular de los gobernadores chavistas porque su proyecto es totalitario, pero hay que recordarle que los delitos de lesa humanidad, en este caso contra toda una región, no prescriben. En 3 años y 3 meses generó la mayor oleada de migrantes del país. La región de Venezuela con mayor número de migrantes es el Zulia. Maracucho vas a encontrar en todos lados del mundo gracias a la destrucción y la amenaza de este grupo. Así que te puedo decir que principalmente lo ha hecho con figuras, ha mostrado ese papel de temerario con figuras como Lisandro Cabello, el número 2 en la gobernación al frente de la Secretaría de Gobierno, y de Rebeca Cabello, coordinadora del bufete Cabello, que ya tiene varios años, como 20 años, y prácticamente es la línea con la que se han hecho las amenazas y las extorsiones. Pero la lista es extensa, ¿no? Aquí entra una fauna variopinta de militares, de gente del gobierno y de comerciantes, ¿no? Pero el acecho prácticamente es realizado por este triunvirato de la corte chavista en el Zulia. Prieto comenzó desde el 2018 a extorsionar a empresarios privados e incautó propiedades de quienes sabía que habían manifestado ideas diferentes o se habían sumado a los paros convocados por la oposición. Bueno, continuamos con nuestro invitado del día de hoy, el periodista Damaso Jiménez. Y yo le preguntaría, ¿cuál es el modus operandi para que haya corrupción en el Estado Zulia? ¿Contra quiénes va dirigida? ¿Qué comercios han sido afectados en el Estado Zulia? Podríamos decir que desde que comenzó Prieto en el año 2018, lo hizo extorsionando a empresarios privados, incautó de una vez sus propiedades, como les dije, sobre todo los que de alguna u otra manera eran contrarios al gobierno. El propósito era destruir la confianza y la economía del otrora principal emporio financiero y empresarial del país, lo que ha dejado prácticamente es una ciudad arrasada, como en los tiempos de los piratas. Fíjate que, por ejemplo, más o menos su planteamiento fue, recordamos, y lo coloco allí en el trabajo, el manifiesto fue que, bueno, que él no era un empresario, era el gobierno bolivariano, así que les dijo, empresarios que quieran meterse en la política, les vamos a responder
como político. El que venga a atacar las políticas, así lo llamaba, atacar las políticas del presidente Maduro, tendrá una respuesta contundente como la recibieron. El que hace guarimbas y destrozos no solo le retirarán las licencias, también se les incautarán propiedades. Fue lo que dijo Prieto pues, en esa primera declaración de guerra, donde fue muy claro y enfático. Allí pues visitaban a las empresas, les hacían creer que, bueno, que se trataban de acciones terroristas prácticamente, el haber participado en esas protestas, y luego venían justamente las exigencias, las extorsiones en algunas empresas, de la cual está en el reportaje, se habla de más de $1 millón, ¿no? Algunos pues fueron obligados a vender a precios de gallina flaca. Y por supuesto hubo una situación de saqueo muy fuerte, el de año 2018 y 19, donde, bueno, Sambil y todo lo que es los medianos comerciantes en las pulgas, toda una situación que sirvió para convertirse prácticamente en un ente del caos para ejercer justamente ese modus operandi. Bueno, y continuamos. Hay corrupción en el Zulia. Ya sabemos quiénes son los corruptos, pero esos corruptos no están solos. Esos corruptos tienen socios. Damaso, ¿quiénes son los socios de los corruptos oficialistas en el estado Zulia? Mira, obviamente, Iván, esta es una situación, esto es un gran botín, y como tal, todo gran botín tiene una gran cantidad de personas involucradas, ¿no? en estos asuntos. Tienen socios desde el tema, en los diferentes rubros, desde el tema de los alimentos. Yo allí en el reportaje pues nombro algunos de las empresas intocables, ¿no? Prácticamente, que de alguna u otra manera han hecho mil millonarios a estas personas en el gobierno, y a quienes de alguna u otra manera permitieron este gran saqueo en el Zulia. Estoy hablando también del señor Cabello, ¿no? De Osdado Cabello, y de Lisandro Cabello, que parece que no tiene nada que ver, no son familia, y que es el número 2 allí en cuanto al gobierno en el Zulia. Mira, además de esta gente que yo he nombrado, la gente de NASA, la gente de Fiorella, la gente de Hipermercado La Grande, está el señor Omar Barrios, que también, bueno, ya lo nombré, él está en Fiorella, y recuerden que él era socio de Arias, ¿no? Y bueno, no sé si terminó traicionando a Arias o de alguna manera fue uno de los pocos que logró empatarse con este movimiento liderado por Prieto en Zulia. Él es el padre del joven que con su vehículo atropelló a aquel médico en el año 2017, las protestas del 2017, Paul Moreno. Lamentablemente es un episodio que se recuerda con muchísimo dolor en el estado Zulia. Y bueno, estas son personas que siempre han estado allí, pero son muchos. En el tema de la gasolina, los militares, en el tema de la gasolina, todos los que de alguna u otra forma han contribuido a lo que ha sido las expropiaciones de las estaciones de servicio recientes, ¿no? En el tema del manejo de recursos, bueno, mucha gente, abogados que no fueron nombrados en este trabajo, porque tendrán su posiblemente capítulo aparte, que son los que tienen las empresas y las cuentas, ¿no? En los Estados Unidos, y que en algunos casos son ya investigados o ya han estado en investigaciones, porque se trata de testaferros de sancionados tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea. Así que bueno, esto prácticamente pique se extiende, es un gran número de involucrados en lo que ha sido y se podría titular como el gran saqueo del Zulia en todos los años de historia que ha tenido esta entidad. Nunca antes había sido arrasada una ciudad y todo un estado, y prácticamente las personas que en 3, 4, 5 generaciones lograron cierta productividad,
sacarlas completamente del país. Muchas de esas empresas ya no funcionan, ¿no? Y te puedo, para terminar esta parte, puedo decirte que estas personas, bueno, ahora viven con lujosas quintas, con piscinas en urbanizaciones en el Zulia, en Maracaibo, en el Lago Country, por ejemplo, ¿no? Que cuestan $350,000, que se la compraron, por ejemplo, a la ayuda del fallecido general de la Guardia Nacional, Marcos Rojas Figueroa. Los hijos se desplazan en apartamentos en Madrid, muchos de ellos tienen hijos estudiando en Madrid, donde están iniciando estudios universitarios, luego que solo una minoría se puede dar, ¿no? También Prieto pues no se queda atrás en el derroche, toda su familia vive prácticamente del lujo de las grandes vehículos importados de alto cilindraje y una gran cantidad de, digamos, de una vida material de derroche prácticamente, ¿no? Que contrasta mucho con la situación de pobreza en la que nos encontramos hundidos en la región, que es lo lamentable. Fíjate, Damaso, el delito de corrupción, extorsión, siempre va acompañado de un amedrentamiento, ¿ah? Y siempre hay un brazo armado para intimidar a la víctima. En el estado Zulia, ¿quiénes conforman el brazo armado? Los militares, los policías, los empleados públicos, el narcotráfico, el terrorismo, la guerrilla. ¿Quiénes conforman el brazo armado o quiénes amedrentan a los comerciantes, a los empresarios en el estado Zulia? Bueno, a ver, si seguimos la historia de lo que ha venido ocurriendo, todo tiene que ver con, no tiene una fuerza armada, tienen una policía que sencillamente la ha amponizado, ¿no? Hubo una situación irregular en el sur, todos lo sabemos, con respecto a los colectivos armados. Hubo saqueos de fuerte relevancia para debilitar los comercios. Solo fueron resguardados, como les dije, los comercios de estas personas y para ello hubo muchas amenazas del AMPA, ¿no? Le abrieron las puertas a esa AMPA. El siguiente paso de este grupo fue comprar los comercios importantes a precios de gallina flaca. Los que hicieron resistencia fueron intimidados por el AMPA y las granadas, ¿no? Y ante esta situación de las granadas, esto fue un episodio terrible, pues no le tocó más que huir del país. Como les dije, el Zulia viene siendo uno de los regiones de mayor número de exiliados en este momento, porque no solamente fue un ataque a los estudiantes, no solamente fue un ataque a los periodistas, no solamente fue un ataque sino también a los comerciantes, a los empresarios. Muchos de ellos tuvieron que cerrar las puertas durante esta gestión totalitaria, autócrata de Prieto. Así que yo creo que es en este caso el gobernador más impopular que existe en los actuales momentos. Bueno, Damaso, ya para finalizar, quiero hacerte una última pregunta, pero también quiero aprovechar de darte las gracias por habernos acompañado en el día de hoy, que espero que no sea la última vez. Pero fíjate, esos hechos de corrupción no solo van con empresas, no solo se hacen con alimentos, con medicina. También hay corrupción con el agua, hay corrupción con la luz, hay corrupción con la gasolina en el estado Zulia, sobre todo con la gasolina, porque ese es un país petrolero el que produce todo eso. Entonces te pregunto, ¿con qué hacen corrupción? ¿Cuáles son los bienes que ellos utilizan para realizar una corrupción? Te doy las gracias y hasta la próxima. Pero te escuchamos. Esta es una... voy a concluir de la siguiente manera. Mira, esto es una situación que de verdad hay que poner coto. Como dije, fueron delitos de lesa humanidad. Fue una destrucción, arrasaron con el Zulia. ¿Quiénes son cómplices de todo esto? Por supuesto, un gobierno nacional que necesitaba destruir esta región, que necesitaba ponerle la mano a esta región. Allí, por supuesto, no se trata solamente de un grupito que están participando y que son personal de confianza de Prieto y sus secuaces, sino también entes que vienen de Caracas, del oriente del país,
porque todos tienen su cuota de poder en esta destrucción que hicieron del Estado Zulia. Así que, bueno, esto es una situación irregular porque partió de lo irregular, partió de que fue burlada la decisión tomada por el pueblo soberano en un voto donde se le dio el triunfo a un candidato determinado que no era afecto al gobierno, obviamente, porque era de la oposición, que es Juan Pablo Guanipa, y como nunca antes había ocurrido, fue borrado de un plumazo, impuesto a través de una ilegítima ANC, una candidatura, y luego en unas elecciones, recuerden que cuando ganó Juan Pablo Guanipa, había unas elecciones generales en todo el país y bueno, tenían que meter mano en los números y en los resultados, pero en este caso se trató de unas, digamos, locales, municipales, pero la única gobernación que se estaba peleando en ese momento era repitiendo las elecciones en el estado Zulia de manera ilegítima. Y bueno, eso permitió pues que ya era la manera de colocarlo, de imponerlo, y desde ese momento, pues 10 de diciembre del año 2017 comenzó esta grave pesadilla de todos los zulianos, que todos queremos que de un momento a otro se les pueda poner freno.